mucha gente religiosa los levantaba, colocaba el salmo, porque dice es un salmo de protección, ¿cierto? Que es un salmo de protección. Me acuerdo que yo me lo aprendía, mi papá tenía un trabajo con nosotros, es que llegábamos del colegio y cuando llegamos del colegio queríamos ver televisión. A las 4 de la tarde creo que salía el Chavo. Y en esa época teníamos televisor, sí había televisor cuando yo era niño, sí había. Era un televisor, creo que blanco y negro, eso tocaba reprender al diablo para prenderlo en el nombre de Jesús, prende ahora mismo, fuera diablo, apagón, y lo prendíamos. Con un cablecito medio lo encendíamos y un alambre ahí medio entonado. Imagínense eso, ¿sí? Hoy en día la nueva generación no sabe qué es eso. Nosotros vivimos esos triunfos de ver la señal sin interrupción, sí, cuadrando la antenita desde arriba, todo eso lo vivimos. Pero mi papá nos tenía una tarea, teníamos que escribir todos los días un salmo. Todos los días un salmo. Llegaba mi papá, nos preguntaba, ¿qué salmo escribieron? El salmo hoy le tocó tal. Veamos, o sea, lo habíamos terminado de escribir y ahí sí nos dejaba ver televisión. Nos encantaba ciertos salmos. Cuando llegábamos al salmo 117, wow, porque es el salmo más corto de la Biblia. Pero cuando llegamos al 119, era una tragedia, porque es el más largo de la Biblia, con 176 versos bíblicos. Pero el Salmo 91 es un salmo que siempre repetíamos, nos lo aprendimos de memoria, algunos hasta se lo saben. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿Sí? Y hay una parte para los solteros, aquí, ¿sabía usted? Caerán a tu lado 1000 y más a ti no llegará. Los solteros ahí. Lea conmigo el primer verso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero hablar esta mañana de manera muy breve, puntual y concreta, el poder de la cobertura. Diga conmigo, el poder de la cobertura. El poder de la cobertura. Cuando yo pienso en cobertura, hoy en día se ha manipulado muchísimo el tema de cobertura. Hay en muchas iglesias, en muchas congregaciones a nivel nacional, se ha manipulado el tema de estar bajo cobertura o no estar bajo cobertura. ¿Qué significa estar bajo cobertura y cuál es el principio que tiene que ver con estar bajo cobertura? Cuando hablamos de cobertura estamos hablando de algo que nos acobija, algo que nos mentorea, algo que nos dirige. Y la cobertura es fundamental y de los que yo recuerdo puntualmente en cobertura, gracias César, que yo le dé este año. ¿Qué le deseamos a César? Hijos, la iglesia habló, César. Daniela dice. Cuando hablamos de cobertura estamos hablando de los ejemplos que yo puedo encontrar en la Biblia. Encuentro muchos, desde el comienzo, desde Adán y Eva, desde que Eva que no aceptó estar bajo cobertura y los demás, pero hay uno en particular que lo vamos a recordar muchísimo y es la historia del hijo pródigo. ¿Cuánto la recuerdan? Se levanta un muchacho ya adulto, entre comillas, que estaba bajo la cobertura de su papá. Su padre era un hombre con muchísimo dinero y el muchacho se levanta con un criterio muy individual, muy personal. En un momento en la vida en que creo que a todos nos ha pasado, en que nos sentimos muy dueños de nuestra propia vida y que no queremos que nadie nos esté diciendo qué hacer o que nadie nos aconseje. ¿Cuántos vivieron esa etapa? La etapa en que uno se levanta diciendo yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y nadie es nadie para que meterse en lo que yo he planeado y en lo que yo quiero hacer. Y este muchacho se levanta y le dice, padre, yo realmente no quiero nada de ti, de que me estés aconsejando, ni diciendo qué hacer, ni direccionándome la vida, pero lo que sí quiero es tu plata. Esto sí lo quiero. Y por ley me tienes que dar herencia. Y la costumbre en nuestra cultura es dar herencia después de muerto. Pero en esa cultura se podía dar herencia antes de que alguien se muriera, que el padre iba a repartir los bienes. Y de repente le repartió a su hijo menor los bienes y el muchacho se fue. Yo me imagino la arrogancia de él. Mirando al padre le dice gracias por nada y tomó y se fue el muchacho con su maleta, con su dinero, diciendo yo hago lo que yo quiera. Pero recuerden lo que le pasó al muchacho. ¿Cuánto lo recuerdan? La Biblia utiliza ciertos términos bien interesantes. Entre ellos es que vivió su vida de manera, desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
no supo administrar, no entendió los tiempos, lo hizo mal de todas las formas posibles, se hizo amigos que no eran amigos, malgastó el dinero, se involucró con cosas que no debió hacerlo, hasta el punto en que todo lo que sembró lo cosechó. Y de repente vivió una tragedia tremenda. Y la tragedia tremenda es que estaba en un momento en su vida en que le tocó hacer algo que nadie, ningún judío está preparado para hacer, y es trabajar apacentando cerdos. Los cerdos era el animal más inmundo, más fuerte. Nadie quería trabajar con cerdos, era algo de inmundicia. Y ahora le tocó vivir apacentando cerdos e intentaba aún comer porque había mucha hambre. Y ese es donde él recapacita. Y creo que una lección que debemos aprender puntual es que este muchacho se levantó un día diciendo: no quiero estar bajo cobertura. No me interesa que nadie me guíe en la vida. No necesito que nadie me cura. Porque yo tengo que vivir, yo tengo que hacer, porque yo me siento muy grande en esto. Y de repente vivió una desgracia en su vida y tuvo que reconocer que él podía volver donde su padre diciendo: yo no merezco ser su hijo, pero quiero estar ahí. Yo no merezco, pero yo necesito estar bajo esa sombra. Y se levanta el muchacho diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco nada, voy a ir donde mi padre, se lo voy a decir, pero por lo menos que me deje ser uno de sus empleados, porque necesito estar bajo esa cobertura. No puedo seguir andando con mi vida como yo quiero. Necesito que alguien me esté guiando. Necesito que alguien me esté direccionando. Necesito que alguien me diga si está bien o está mal lo que yo estoy haciendo, y no puede ser cualquiera. Tiene que ser mi padre. Y recuerda que es la historia de la reconciliación del ser humano con Dios. Porque todos nosotros de una u otra manera somos los hijos pródigos, ¿o no es así? Que nos levantamos, hicimos lo que quisimos, nos fue muy mal en la vida y de repente llegamos delante del Señor diciendo: Dios, realmente no merezco nada, pero en tu gracia Él me abraza, en su gracia Él me acepta y me dice: bienvenido. No lo merezco, pero me dice: bienvenido. Y me reconcilia con Él y ahora estamos con el Señor. ¿Cuántos están con Cristo Jesús? Pero que es importante reconocer que hay muchas tragedias, desgracias y situaciones complicadas que nos pasaron porque no tuvimos una verdadera cobertura. Y hay coberturas de nombres, pero le voy a hablar varias cosas que quiero que puntualicemos en esto. ¿Usted sabía que en un hogar se debería vivir con cobertura? La Biblia dice que la mujer debe estar sujeta ¿a quién? Al marido. Pero también dice que el marido también debe sujetarse a la esposa. Esos versículos usted no los está escuchando a toda hora. Pero la Biblia también dice que debemos estar sujetos unos con otros. Pero imagínense un hogar cuando de repente se levanta la mujer diciendo: yo hago aquí en la casa lo que yo quiera y no tengo en cuenta a mi marido en esto. Yo hago lo que yo quiera en mi relación, en mi asunto, y empiezo a vivir una separación peligrosísima y hago lo que yo quiera. O él se levanta diciendo: yo soy el que mando, yo soy el macho dominante de la manada, el mero macho, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera y no tengo en cuenta o no tiene en cuenta el hombre a la mujer. ¿Qué puede pasar bajo eso? Porque lo que muchos no han entendido es que cuando hacemos parte de una familia ya no nos mandamos solos. Y hay hombres que tienen la última palabra en la casa. Sí, mi amor. Pero tampoco es correcto. Porque ni ella debe gobernar. Cubre. ¿Cuántos sabían eso? Las etapas trágicas de un matrimonio son estas. La primera etapa es una etapa de desconexión matrimonial. ¿Cuál es la desconexión? Duermen en la misma cama, pero están como separados. Ella no sabe lo que él está viviendo, ni él sabe lo que ella está viviendo. Realmente hay una distancia entre ellos. Día tras día son dos desconocidos que comen juntos, que duermen juntos, que de vez en cuando tienen vida sexual y que se involucran en algunos momentos, pero en sí entre ellos hay un abismo. Esa es la peor etapa, es la primera etapa peor de un matrimonio, es la desconexión matrimonial. Luego viene otra etapa peor. Esa desconexión ha creado un abismo entre ellos y empieza una desafección. ¿Qué es una desafección? Ya ella o él ya no quiere estar con ella. Ella o él ya le parece es para ella o para él tener vida juntos, andar. Él prefiere estar en la calle trabajando, prefiere estar con amigos, prefiere cualquier otra cosa que estar con ella. Ella prefiere que él se demore por allá y que no venga a la casa porque no quiere estar con él.
desafección. Internamente se experimenta una separación. Y antes de cualquier separación física hay una separación emocional. Lo que muchas parejas no han entendido es que se requiere fundamentalmente una cobertura entre ellos, una protección entre ellos. Porque el marido no puede levantarse diciendo: yo hago lo que yo quiera y yo hago los negocios que yo quiera y yo me meto a hacer y a plantear mi vida y hacerlo eso sin tenerla en cuenta a ella. Sería muy tonto el marido que no tenga en cuenta a su esposa. ¿O no están de acuerdo, esposas, con eso? Nadie me apoya, me están mirando feo. Y sería muy tonto porque las mujeres tienen una capacidad de ver detalles que los hombres no ven. Las mujeres dicen que tienen el sexto sentido. Eso es mentira. Mentira, no se meta esos cuentos acá. Las mujeres no tienen sexto sentido. Las mujeres pueden tener tienen una capacidad de ver cosas que los hombres no ven. Tienen una capacidad de ver microdetalles que los hombres no alcanzamos a ver. Por eso somos complementos los unos. Es ella me complementa, yo la complemento en dos seres que ya estamos completos. Pero que definitivamente cuando uno se casa o vive con una persona, uno dice: yo necesito a ella, ella me necesita a mí. Y los dos andamos porque los dos nos cubrimos. ¿Quién está entendiendo eso? Y el poder de una cobertura es saber que si los dos vamos para el sur y en el sur nos estrellamos o nos pasa algo, pues los dos lo vamos a vivir. Y si vamos a construir algo y la construcción nos va a ir muy bien, pues los dos lo vamos a disfrutar. Y si se tumba todo, pues los dos lloramos, porque somos dos trabajando por una misma meta. Somos dos trabajando con un mismo sentir. Pero qué peligroso es cuando hay una separación y ya no hay cobertura como tal. Qué lindo es saber que el hombre sale a trabajar y la mujer que queda en casa dice: mi marido se fue a trabajar, pero yo lo cubro desde aquí. ¿Cuántas mujeres de oración hay aquí? Dice: mando un cerco de protección, que ninguna hija del diablo se le acerque. Y ya salieron varias diciendo: esa es la oración. Sí, toda impía, sin vergüenza. Y la mujer que trabaja juntamente con el hombre, y los dos, y se reúnen y el hombre está pendiente de ella y están pendientes, porque eso, estar pendiente, es bonito. Y no le hablo de una relación tóxica, lo cual no es correcto, pero saber que están los dos construyendo y los dos entienden y pueden tener cobertura. Pero quiero explicarle algo. Qué peligroso es lo que pasó con Adán y Eva, que fue toda la raíz de esta desobediencia. Fue que un día Eva tomó una decisión sin contar con el hombre. Ese fue el problema. El problema es que Eva estaba sola, sí, y Adán no estaba ahí. Pero Eva llegó y dijo: yo voy a hacer lo que yo quiera. Tengo la tentación, dice que comió del fruto y luego se lo dio al esposo. ¿Por qué no dijo: estoy hablando con una serpiente y me están llamando y me está diciendo que coma? Y Adán hubiera dicho: no lo haga. No lo haga. Y estuvieran. Pero ella tomó una decisión sola. ¿No le ha pasado a usted como pareja que toma decisiones sola? O decisiones solo y no le va muy bien. ¿A cuántos han vivido esa experiencia? Que como pareja usted dice: yo hago lo que yo quiera. Y ay, ¿quién es él? ¿Quién se cree él? ¿Acaso es mi papá? Y él dice: ella se comporta con mi mamá. Y no, pues, y lógicamente hay que bajarle a los irrespetos, y de eso podríamos hablar muchísimo. Pero es que definitivo, cuando hay una desconexión y cuando la mujer o el hombre no acepta de que no están solos en este mundo, que al estar casados o al vivir juntos ya hicieron parte de una cobertura mutua, de una protección mutua, de un trabajo mutuo, y eso es fundamental. Pero qué peligroso es cuando alguien se levanta diciendo: no requiero y no quiero eso. Cuando el hombre o la mujer desconoce la protección y la cobertura que trae su pareja. ¿Cuántos hijos viven con sus padres? Aquí, ¿cuántos hijos viven con sus papás todavía? Y hay varios aquí con sus padres. ¿Cuántos? Vean, si usted, su hijo ya tiene 18 años, sáquelo en la casa. No. Ya a Paula le faltan unos añitos, sí. No. La quiere. Pero mire, que es importante es entender cuando un hijo llega y entiende que está bajo unas reglas. Dígame si no es así. Y padres, todos los que tienen sus hijos pequeños,
por favor tenga claro de que el padre protege y cubre a sus hijos. En el antiguo pacto había una regla fundamental por costumbre y por ley. La capacidad de que un padre con sus palabras le marcaba la vida y el futuro a un hijo. Porque cuando el hijo llegaba y el padre le decía, bendigo, y habían ciertos momentos de la vida de los hijos en que ellos sabían que no podían desarrollar su vida sin que tuviera la bendición de ¿quién? De su padre. Y la bendición de su madre. Y cuando usted empieza a profundizar, usted va a encontrar que las bendiciones de la madre son una y las bendiciones del padre son otras. Pero algo que entendía el hijo es que no podía salir de la vida de nadie, no podía salir a hacer su propia vida sin tener la bendición de sus padres. ¿Recuerdan la historia de Jacob y de su hermano? Y de cómo buscó la mamá la bendición que era para el hermano mayor que la tuviera Jacob. ¿Recuerdan la historia? ¿Cierto que sí? Porque era fundamental la palabra de un padre que diga, bendigo tu vida. Y hoy en día los padres tal vez no lo hemos entendido con la propiedad que nosotros en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras decisiones marcamos la vida de nuestros hijos. Y que no podemos en ningún momento permitir que ellos se salgan de nuestros brazos, se salgan de nuestra cobertura. Cuando nosotros como hombres o mujeres de Dios, que son algunas aquí, puedan desarrollar eso. Yo entendí cobertura siendo mayor de edad. Yo entendí cobertura ya caminando. Yo salí a los 13 años, empecé a predicar. A los 15 años me independicé. Yo le dije, papá, yo quiero vivir solo. Y me permitió vivir solo, pero yo estaba siempre pendiente de mi casa. Vivía solo, pero comía donde mi mamá. Y empecé a viajar. Y me olvidaba. Literalmente me olvidaba, vivía 2 meses. Mi mamá me, llámeme, mi hijo. Mi papá me decía, llámeme. Y yo de verdad estaba en mi mundo de predicar, mi mundo de viajar. Y en algún momento empecé a volar muchísimo y Dios me permitió llegar a lugares muy grandes, iglesias enormes, hacer eventos masivos y lograr cosas grandes. Cuando Dios a mí me aterriza y me dice, regresa y estás bajo la cobertura de tu papá. Y yo decía, pero después de estar tan lejos y hacer tantas cosas, ahora venirme y ver a mi papá como pastor y ahora buscar esa cobertura, en mi ego me golpeó muchísimo. Y yo llegaba y mi papá me decía, baja el bombillo, mijo. Yo le decía, bueno, papá, ya lo bajo. Ahora súbalo otra vez. Pero si ya lo bajé, no vuelva a colocar otra vez. Bueno, no, más bien bájelo. El Señor me decía, aprende a estar sujeto. Yo, pero qué complicado era eso. Aprende a estar sujeto. Aprende a obedecer. Y yo quería predicar, yo venía a hacer eventos masivos. Mi papá me decía, usted no predica, usted quiere predicar, ahí está en la calle. Y me iba con mis tratados y mis volantes en la calle a predicar y en los buses y a hacer evangelismo afuera, porque mi papá no me lo permitía estar en el púlpito porque él decía que todavía no. Pero yo venía a hacer campaña y decía, pero yo afuera puedo hacer lo que yo quiera y hacer eventos grandes y ahora aquí en mi propia congregación no me deja predicar. Pero Dios me empezaba a dar una lección a través de la vida de mi papá que yo tenía que estar bajo sujeción. Cuando yo empiezo ya desarrollo mi vida y luego sigo marchando, yo me acuerdo que yo no podía tomar una decisión sin decirle a mi papá, papá, esto es lo que yo voy a tomar. Necesito que me dé su consejo. Necesito que me guíe, que le informaba, le contaba, le decía. Cuando salía de viaje, una de las cosas que para mí era fundamental es la oración de mi papá y mi mamá. Era fundamental. Yo viajaba muchísimo. Entonces yo llegaba, no importa la hora, yo llegaba, papá, mamá, y ellos me despedían con su oración. Yo le decía, papá, ore rápido porque me voy. Mi papá se extendía en la oración y oraba por los demás países que nos iba a visitar. Y mi papá oraba. Pero para mí era crucial entender que yo estaba bajo cobertura, que yo no podía llegar y hacer lo que yo quería hacer y que yo no podía tomar decisiones porque la cobertura de un padre. Entonces cuando mi papá fallece, deja un abismo enorme en mi vida, grandísimo, porque él me cubría. Él me cubría. Y es que no sé si alguien entiende esto, pero aquellos que todavía tienen a sus padres cristianos. No significa que usted le tiene que pedir permiso cuando usted es adulto, pero qué lindo es saber que usted puede llegar donde su mamá o su papá y decirle, papá, mamá, voy a hacer esto. Ore por mí. Ayúdeme en esta oración. Guíeme. No sé si alguien tiene cobertura aquí. ¿Alguien todavía tiene a sus padres que lo pueden cubrir? ¿Cuántos tienen padres cristianos? Y llegar donde su papá. ¿Y cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Usted puede cubrir a sus hijos? Y tiene que enseñarle a su hijo, mira, yo te cubro.
No estás solo ni sola. Y si es menor, más te voy a cubrir. Porque tú no vas a hacer lo que tú quieras. Yo estoy pendiente de ti. No solamente desde el punto de vista material, sino estoy pendiente realmente desde la parte espiritual. Usted sabe que hay un problema de desconexión en el adolescente con el padre. El adolescente no quiere a su padre. El adolescente no quiere tener nada con su papá y su mamá. El adolescente se siente obligado a estar con el papá y la mamá porque él ya se siente que está desarrollando su personalidad y se siente grande. Pero qué peligroso es eso. Y qué peligroso es que el padre lo permita. Qué peligroso que el padre diga, bueno, ya es adolescente, si quieres tener novio o novia, si se quiere estar ahí, es su problema. No, si está bajo su techo, no es el problema de él, es su problema. ¿Cómo va a permitir a su hijo adolescente que entre fumando o que tome o que haga una cantidad de cosas sin que usted intervenga? Usted, por favor, dele cobertura. Usted, por favor, esté ahí, involúcrese. Dígale, todavía yo soy responsable de lo que tú haces. Hasta que ya decidas con tu propia vida hacer lo que tú quieras y ya eres independiente y te puedes autosostener. Pero mientras que yo te sustente, mientras que estés aquí, yo como cristiano te tengo que decir las cosas. Como cristiano te tengo que cubrir. Como cristiano tengo que protegerte. Como cristiano padre que soy, tengo que darte cobertura. El hijo tiene que entender que debe aprovechar su cobertura mientras que la tenga. Y el padre también debemos entender que si tenemos hijos, también tenemos que darle cobertura. Y hay hijos que ya están grandes. Pero hay hijos que, a pesar de que sean grandes, usted como padre cristiano dice, mi hijo requiere cobertura. Porque veo a mi hijo como que, venga hijo, necesitamos hablar, siéntate aquí. ¿Cómo te está yendo? No tengo ni a regañar ni nada, pero déjame orar por ti. Déjame saber cómo te encuentras. ¿Cuántos me están comprendiendo eso? Dígale a la persona que tiene a su lado, no te salgas de la cobertura. ¿Cuántas personas pueden reconocer en su vida que porque tuvieron una buena cobertura, una buena sombra, les fue bien en la vida? Porque lo que tal vez usted y yo no entendemos, que hay personas que son incorrectas, que se convirtieron en cobertura nuestra. Personas que nos influenciaron a cosas incorrectas. Personas que nos hablaron cosas que no debieron hablarnos. Personas que en vez de ayudarnos nos perjudicaron. Y que usted y yo de una u otra manera los aceptamos como una especie de cobertura sin saberlo. Entonces está el mejor amigo, la mejor amiga. Y no sé si hay gente que lo ha tenido así. Mi mejor amiga, le cuento todo a mi mejor amiga. Y la mejor amiga lo único que hace es aconsejarte lo peor. Y lo que hace es perjudicarte. Le voy a contar todo a mi mejor amigo. Y tu mejor amigo lo que hace es dañarte la vida y dañar tu mente y hacer una cantidad de cosas. Porque hemos adquirido coberturas que no deberíamos adquirir. Y perdóneme, pero en todos los campos de nuestra vida deberíamos estar evaluando qué nos cubre o qué no nos cubre. Los que votaron por ese gobierno, ¿qué clase de cobertura te está dando? Los próximos gobiernos en los cuales usted va a votar, ¿usted cree que eso no es importante? Averiguar quién es, no simplemente lo que está vendiendo ahí. Cuando se vuelve algo populismo y cuando realmente es real y cuáles son las raíces. Y es que a mí me conmovió profundamente saber, y yo le estaba hablando con el equipo de trabajo en la reunión en la mañana, cómo es posible que nosotros como iglesia estemos a margen de algo que debemos estar involucrados. Es que iban a condecorar esta semana a Profamilia por un año de apoyar el aborto. 20,000 millones de pesos ganaron este año Profamilia por apoyar el aborto. ¿Y dónde estamos los cristianos? Y el gobierno condecorando y aplaudiendo y avalando toda esta situación. No sé si usted entiende esto, pero hay cosas que yo no acepto esa cobertura. Esa ley yo no la acepto. Esa ley de que un niño puede ser abortado hasta los 6 meses, yo no lo acepto. Y tenemos que marcarnos como una resistencia espiritual y aún física. Y la iglesia tiene que levantarse y decir, no al aborto, sí a la vida. Creemos que de la misma concepción Dios está ahí y que Dios tiene planes aún antes de que el mundo se fundara con esos bebés que están a punto de nacer o que son concebidos, de la forma que fuera. ¿Cuántos entienden el principio? Que comprendemos que las mujeres que tienen, porque 35% de las mujeres son madres solteras que no planearon ser madres, eso lo comprendemos, pero también hay 1000 formas de poder ayudar, 1000 maneras de poder, pero el aborto no es una alternativa.
¿Qué cobertura te da a ti por los que tú votaste? ¿Qué cobertura te está dando tus amistades? ¿Qué cobertura te está dando la gente que está a tu alrededor? ¿Qué cobertura? Hay gente que tiene la cobertura del celular. Porque todo es TikTok, todo es Instagram, todo es Facebook, todo lo que ellos digan, y todo el tiempo. Lo que usted y yo no entendemos a veces es que hay una influencia alrededor de muchas cosas. Y eso se me está convirtiendo en algo que me guía, que me aconseja, que me direcciona, que me trae mentoría. Y hay cosas de esas que no son correctas y hay cosas que son buenas. Entonces dice la Biblia, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo. El que se levanta diciendo, realmente yo necesito una cobertura. Y le voy a explicar. La mayor cobertura que usted y yo necesitamos es la cobertura de Dios. Es la cobertura de Dios. Porque usted y yo no podemos alejarnos nunca de lo que Dios quiere con nosotros. No podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. No podemos tomar las decisiones que se nos dé la gana, perdóneme la expresión. Porque primero está Dios. Y Dios nos cubre. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos tienen a Dios como su cobertura? No me convence. ¿Cuántos tienen a Dios como su cobertura? ¿Qué hace usted antes de tomar una decisión? Busque la cobertura. ¿Cuántos buscan a Dios antes de tomar una decisión? ¿Cuántos se acercan a Dios primeramente antes de en cualquier circunstancia de su vida? ¿Cuántos realmente dicen, Señor, tu palabra es mi cobertura, porque yo no voy a hacer algo que está en contra de tu palabra? Porque estar bajo cobertura y decirle, Dios, tú eres mi Señor, es que yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo que buscar del Señor y ser direccionado por Dios en todas las cosas de mi vida. ¿Quién entiende esto? Estar bajo cobertura es tomar la decisión, decirle, Dios, tú eres mi Señor y yo no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué dice tu palabra con respecto a esto? Es que la Biblia no dice el que visite el abrigo del Altísimo. La Biblia dice que el que habite. Porque hay gente que solamente visita, viene de vez en cuando a Dios y luego hace su vida y se aleja de Dios. Yo le pregunto, yo le digo una cosa, miren, la iglesia y tu congregación te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Pueden pasar mil cosas, pero de Dios nunca nos podemos alejar. Esta semana escuché a una persona, me contaron de una persona que fue pastora, que se sirvió al Señor y que por algunas circunstancias personales hoy está en contra de Dios. Y dice que Dios no existe y que a dónde está Dios y que lo otro. Y yo entiendo la crisis que la gente vive en ciertos momentos. Pero que Dios nos guarde a nosotros. Después de militar en las cosas del Señor, usted se puede enfriar, usted puede pecar, usted puede cometer errores, pero alejarse de Dios, porque somos de Dios y estamos en Cristo. Y yo no puedo quitar la cobertura de Dios cada vez que se me da la gana, porque Él nunca se va a ir de mi lado. De Dios no nos podemos alejar nunca. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Y por mal cosas que le pasen a su alrededor, la gente te puede fallar, las congregaciones te pueden fallar, pero Dios no te va a fallar. Y de Él no nos alejamos, de su llamado no nos alejamos, porque Él nos cubre. Cuando yo estoy en la cobertura de lo que Él me mandó a hacer, me va a ir bien. Si Él te mandó a hacer algo, por favor hágalo. Si Él te llamó al servicio, si Él te llamó a desarrollar a una visión, a lo que Dios te mandó a hacer, y tú aceptas eso, te estás bajo la cobertura. Aléjate de eso y te va como el hijo pródigo. No sé si alguien lo ha entendido o lo ha vivido. Es que usted, Jonás, diciendo, yo le voy a servir al Señor, donde tú quieras que yo vaya, yo iré, lo que tú quieras que yo hable, lo hablaré. Y el Señor le habla y le dice, levántate y ve a Nínive. No, Señor, yo a Nínive no quiero ir, porque los de Nínive me caen gordos y no me gustan, y son hinchas de millonarios todos allá, y yo no voy por allá. Que se mueran todos, que les caiga el asunto, pero yo no voy. Y entonces Jonás se levanta y se va para Tarsis, y se levanta una tormenta que no solamente lo afecta a él, sino afecta a todos los que están alrededor. Porque escúcheme muy bien esto, póngame mucha atención.
Porque cuando usted y yo estamos, nos salimos de la cobertura y hacemos lo que queramos y no lo que Dios quiere. Cuando tomamos la decisión de hacer lo que Dios quiere, entonces usted puede estar en la embarcación más bonita para ir al lugar de sus sueños, pero se va a levantar una tormenta que no solamente lo va a afectar a usted, sino a los que están alrededor. Porque de Dios no podemos salir. ¿Cuántos lo sabían? No te alejes de la cobertura de los planes de Dios. No te alejes de los principios que Dios coloca en tu vida. No te alejes de las enseñanzas que Dios nos está dando. No nos alejemos de lo que el Señor nos cubre. Los que están bajo la cobertura de la iglesia, es importante que usted entienda que esta es su casa. El traslado que acabamos de hacer, para muchos les es difícil, para muchos, algunos les fue fácil. Mejor transporte, llegan más cerca. ¿Sí? Listo. Pero para muchos va a ser un complique porque tengo que coger más transporte, porque tengo que caminar más. Y qué bien, porque es que usted no está aquí porque estar, no está aquí por comodidad, está porque Dios lo colocó. ¿Cuántos entienden esto? Y cuando Dios fue el que lo colocó a uno, no fue el hombre, no fue su emoción, fue Dios. Porque cuando usted llega por primera vez, todo le parece bonito y lindo. Después usted dice, el pastor me cae gordo. Después hay los de la alabanza lo mismo. Después lo que es bonito ya no le parece tan bonito. Pero usted tiene que preguntar, ¿quién me colocó aquí? ¿Fue el hombre? ¿Fue mi emoción? ¿O fue Dios? ¿Significa que debo estar bajo qué? Yo siempre le digo a los hermanos, al equipo de trabajo, si usted va a viajar, cuéntelo. Mándeme un mensaje y diga al pastor, voy a viajar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oramos. Voy a hacer esto, oramos. Estaba hablando con Julio ahorita, me estaba contando los planes de la fundación, porque acepta cobertura, oramos. Porque no hacemos lo que nosotros queramos, porque estamos bajo ¿qué? Necesitamos cobertura. Escúchame bien, quiero terminar con esto. No sé si usted tiene a alguien, pero necesito que lo tenga. ¿A quién usted pueda rendir cuentas? Usted necesita tener a alguien a quien le rinda cuentas. Eso es cobertura. Y no que le rinda cuentas en cualquier cosa. Alguien que le pregunte a usted cómo está como esposo. Pilas. Ojo. Llévele al cine, cómprele un ramo de flores. Como lo que dice el salmista. Alguien que usted pueda rendir cuenta a nivel familiar. Alguien que usted pueda decir, mire, y algo que lluvia de bendición debe ser eso, que alguien le diga, vea, ¿cómo está su hogar? Y usted dice así, pastor, estamos como medio regular. Como que mi esposa necesita como liberación. Y uno habla con la esposa, no es el esposo el que requiere la liberación. Pues no importa, pero está bajo la cobertura. Que te pregunten de tu familia, que tú puedas decir, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Porque hay hombres y mujeres que se levantan un día, me separo, no, ya no me separo, hoy vuelvo, no, ya no vuelvo, hoy me meto, ya no, ya no. Qué pena. Estamos bajo cobertura, dígame si no es así. Y no hace parte de un equipo de trabajo, hace parte de una iglesia. Usted tiene que estar bajo cobertura. Vea, busque a alguien que te ayude a nivel financiero y que te cubra, que te dé consejos buenos de cómo realmente tus finanzas de manera efectiva. ¿Cuánta gente está cometiendo errores? No sé, si usted se hace al lado de gente que prospera, va a prosperar. Pero si económicamente se hace al lado de gente que no tiene ningún tipo de visión, su economía va a fracasar. No sé si usted sabe que la gente con visión grande se le inyecta eso a uno. La gente que tiene planes grandes, uno habla con ellos y uno dice, wow, y se puede. Y si usted lo... Que alguien te esté pendiente, por favor, en todo lo que tiene que ver con tu salud física. Que te diga, hermano, hermana. Alguien que te diga, vea, se me ha subido mucho de peso. Te debió pesar, está pesando como 100 kilos por encima. No es el peso de la gloria. Claro, Gloria se llama su esposa, pero que alguien esté pendiente de su salud. En la salud debemos cubrir a nuestra familia. ¿Cuántos lo creen así?
En tu vida espiritual alguien tiene que cubrirte. Que alguien se interese por tu situación espiritual, si estás orando o no estás orando, si estás buscando de Dios, si no lo estás buscando. Que alguien se interese por eso. Pero sobre todo, escúchame muy bien, necesitamos alguien que realmente nos ayude y nos cubra desde la parte emocional, lo nuestro, lo que somos nosotros. Hay amigos que necesitas que te ayuden. Hay líderes y mentores que necesitan que te ayuden. Porque personalmente vivimos conflictos emocionales y muy fuertes que necesitamos ayuda. En una época que estamos viviendo, donde la parte emocional es tan afectada, hay gente que está viviendo depresión y no tiene con quién contar. Hay gente que está viviendo un nivel de estrés muy alto y ¿con quién hablas? ¿Quién te cubre en esa parte? Hay alguien que está viviendo de repente ansiedad y no hablas. Por favor, tienes que drenarlo. Porque si no lo hablas, ¿qué pasa si uno no habla? ¿Qué pasa si uno no busca ayuda? Uno somatiza, uno guarda. Entra en una implosión posteriormente. El cuerpo es afectado porque uno es el hombre que no dice nada y no cuenta nada, o es la mujer que dice, no, a mí me da pena hablar con la pastora, hablar con el pastor, hablar con fulano, con sutano, o tener un amigo, decirle a alguien espiritual que me ayude, y de repente esa vergüenza nos está ahogando a nosotros. Tenemos que buscar ayuda y tenemos que decir, yo en esto no estoy solo. Y termino con esto. Lo lindo de la iglesia cristiana es que todos hacemos parte del mismo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Nosotros somos los que más deberíamos entendernos, comprendernos, tolerarnos y ayudarnos. Dígame si no es así. Y los que no aprenden a tolerar ni es porque nunca Dios les va a enseñar y les va a pasar por procesos maravillosos para que nos entendamos de que no todo el mundo es ojo, y no todo el mundo es nariz, y no todo el mundo es boca, y no todo el mundo ha caminado con lo que usted ha caminado, y no todo el mundo es tan grande como usted. Pero usted también debe apoyar, tener empatía y asertividad con los que estamos alrededor. Y qué lindo es saber que usted puede ayudar a gente a su alrededor, y que gente pueda contar con usted, y que usted realmente pueda decir, yo estoy ayudando a ti. No sé si alguien puede decir, yo tengo a alguien que me ayuda. Yo tengo a alguien con quien contar. Yo tengo a alguien a quien llamar en un momento crítico. Yo tengo a alguien a quien buscar. Yo tengo a alguien que me pueda decir las verdades en la cara, y se lo he permitido que me lo diga. Yo tengo a alguien que realmente está pendiente de mí y me cubre. Y ahí donde dice la Biblia, sujetados unos a otros. El estar ahí acompañado, el estar ahí diciendo, yo debo estar. Las islas solitarias se van a hundir. Las que hacen parte de otro territorio, las que nos unimos al cuerpo, nos vamos a ayudar entre nosotros. ¿Cuántos están entendiendo ese principio? El Señor nos va a ayudar.